Muy buenas noches, otro día más le damos cabida a este espacio donde encontramos esas respuestas a las preguntas que todos nos hacemos en torno a la judicatura. Lo hacemos con Seif Abogados y con Jaime Sanz. Muy buenas noches de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria. Un fin de semana complicadito, ¿no? Con mucha actividad después de este congreso que tuvo 200 abogados de familia en el Fórum de Evolución. ¿Cómo fue todo aquello? La verdad es que el congreso fue muy bien porque hubo muy buenos ponentes y yo creo que aprendimos mucho, sobre todo para poder aplicarlos en nuestros clientes. Además, como vinieron sobre todo abogados de la provincia de Burgos, pues yo creo que servirá y sobre todo por el bien de los clientes que vengan al despacho. Cuéntanos, Jaime, el otro día hablábamos si era lo mismo separarse que divorciarse y hoy hablamos de los términos del divorcio. Sí, la semana pasada estuvimos hablando, Nuria, si os acordáis, sobre cómo iniciar un divorcio. Hablábamos sobre enviar una carta, si te podías divorciar si querías o no y cómo hacerlo. Bueno, esta semana vamos a hablar sobre los términos del divorcio. Es decir, vamos a ver qué cosas se discuten en un divorcio o en una separación, nos da igual, o incluso en una pareja que no están casadas pero han tenido hijos. Es lo mismo lo que se va a discutir. ¿Es lo mismo no estar casado y tener hijos que estar casado y tener hijos a término legal? No es lo mismo a términos legales, pero sí a efectos legales. Y te lo voy a explicar. No es lo mismo a términos legales, pero sí a efectos legales. Si estás casado, te tienes que divorciar. ¿Sí? Si no estás casado, tienes que iniciar un procedimiento que se llama de guarda y custodia. Ajá. Es la única diferencia. Algo que va a afectar a los más pequeños, ¿no? Si tienes hijos, sí. Si no tienes hijos, no hace falta hacer absolutamente nada. Pero en cuanto tienes hijos, todo esto que voy a explicar a partir de aquí afecta a todo aquel que tenga hijos. Hazte una idea que en los divorcios pueden ser con hijos y sin hijos. Hay muchos matrimonios, de hecho, el año pasado en Burgos se divorciaron 632 personas, 632 parejas, de ellas 250 no tenían hijos. Mi pregunta es, ¿nos divorciamos más ahora que antes? Pues la verdad es que no sé si divorcian más antes que ahora, es decir, antes de la crisis o después de la crisis. Depende del momento. El problema es que antes se casaban mucho más y ahora hay mucha más gente que vive con sus parejas sin casarse. Pero al final el procedimiento es distinto, es decir, el Instituto Nacional de Estadística tiene en cuenta los procedimientos de divorcio, pero no los de guarda y custodia. Por tanto, la verdad, sinceramente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que no mienten, o del Consejo General del Poder Judicial, va aumentando el número de parejas que cada vez rompen más sus relaciones. Esta pregunta que te acabo de hacer yo, también nos las pueden enviar toda la gente que quiera, que tiene una pregunta, son términos que la gente a pie de calle, para eso está Seif Abogados, tu abogado a pie de calle puede resolver enviándonos un email, ¿verdad? Efectivamente, sí, como hemos visto que esta semana nos han mandado varios emails de gente que nos ha visto, pues hemos decidido abrir una sección para que la gente pueda preguntar y resolverlas en el programa sobre lo que vamos a hablar en los siguientes programas o en el anterior, a info@safeabogados.com, info@safeabogados.com. Todas las dudas, las cuestiones que no sepan aclarar, que no sepan qué hacer, pueden referirte ahí o si no, también llamar al 947 10 66 Efectivamente, las iremos resolviendo en el programa sobre las cosas que vayamos hablando y según vayamos avanzando iremos resolviendo esas dudas para centrarnos y no beneficiar a unos y a otros, sino que esto es como una historia. Si te pierdes un programa, tienes que ver el programa anterior para poder estar. Pero bueno, vamos con esto, Nuria, para vamos poder con ello, Jaime. ir con el tema. Mira, lo primero que hay que ver es, hemos hablado sobre la diferencia entre separación y divorcio. Hemos dicho que es lo mismo prácticamente que antes tenías que separar para poder divorciarte y ahora te puedes divorciar directamente. Divorcio express, hemos dicho que antes para divorciarte o separarte tenías que estar más de un año casado y ahora puedes estar 3 meses solo y luego te puedes divorciar. Y pasa muy a menudo. Yo he tenido gente que ha venido de la luna de miel directamente al despacho a divorciarse. Pero como te lo cuento. Pero cuando uno cree que ha visto todo, no dejas de ver todo. Claro. De hecho, nosotros, por ejemplo, que tenemos oficinas en más ciudades de Castilla y León, pues muchas veces hay determinados sitios que a lo mejor divorcia mucha gente y te da hasta apuro ir. Porque dices, me voy a encontrar a todo el mundo a lo mejor con el que divorciar. Pero bueno, es lo que es una profesión y al final tú haces tu trabajo, no tienes nada en contra de nadie. Bueno, pero vamos al tema. Mira, cuando alguien se divorcia, si es de mutuo acuerdo, lo que se va a recoger en el convenio regulador es todo esto. Vamos a hablar rápidamente, vamos a enumerarla rápidamente. Va a ser patria potestad. Se va a discutir qué es la guarda y custodia, a quién le da la guarda y custodia, la pensión de alimentos, la pensión compensatoria, la liquidación de gananciales, el uso de la casa familiar, los gastos ordinarios, los gastos extraordinarios. Y luego puede que se discuta otra serie de gastos, pero que veremos. Creo que hayas resumido muy bien todas las cuestiones claves que una persona de la calle se plantea antes de separarse o de divorciarse. Efectivamente, un matrimonio... Vamos a ver, hay matrimonios que se siguen llevando bien, aunque no se quieran, y otros matrimonios que no se llevan bien. Pero lo que quiero que sepan es que tanto si es de mutuo acuerdo como contencioso, lo que se tiene que discutir es esto. Patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Patria potestad la van a tener siempre los dos cónyuges. La patria potestad significa lo siguiente. Si yo quiero cambiarme de ciudad donde vivo, con mis hijos,
Si yo quiero cambiar a mis hijos o a mi hijo o a mi hija de colegio, si quiero cambiarla de religión, necesito el consentimiento de los dos. Yo vivo en Burgos, me quiero ir a vivir a Valladolid, necesito el consentimiento de los dos. Yo creo que esto es una cuestión bastante común, no saber diferenciar entre lo que es la patria potestad y la guarda de custodia. Creo que a veces, ¿no?, la gente en la calle... Efectivamente, son términos distintos, pero vamos a aclararlo hoy, aunque luego vamos a verlo más en profundidad, pero hoy es simplemente digámoslo así, un esquema para que la gente vaya viendo de qué van. Perfecto. De todas formas, ya saben que en nuestra página web, safeabogados.com, vamos a ir colgando en el enlace de YouTube, vamos a ir colgando los vídeos y la gente va a poder ver los programas anteriores, incluso otros vídeos que hemos hecho para aclarar dudas de la gente, donde van a poder ver lo más específico. Bueno, imaginemos también, que no lo he puesto aquí, que me estoy acordando ahora mismo, es cambio de país. Me he casado con una persona extranjera y se quiere volver a Uruguay, a Colombia. Si se quiere llevar a los niños, necesita el consentimiento de los dos. Si no hay consentimiento, es un juez el que decide. Guarda-custodia. La guarda-custodia puede ser para él, para ella, o puede ser compartida. La guarda-custodia es aquel cónyuge que tiene a los niños o a los hijos y decide sobre el día a día de los hijos. Jaime, tú por tu experiencia, ¿cuál es la más común? Hasta julio del 2013, lo más común es que se la diesen a ella. Pero desde julio del 2013, 7 de julio y unas sentencias que han salido el 25 de noviembre y el 12 de diciembre, dicen que siempre que se den una serie de condiciones, lo preferente es la guarda-custodia compartida. Pero es de hace 8 meses, o sea, es muy reciente y todavía no se está aplicando en la audiencia provincial ni en los juzgados de Burgos, porque Burgos solo tiene un juzgado especializado en familia, Burgos Capital. En los otros juzgados, Miranda de Ebro, en Arana de Duero, son mixtos, es decir, ven los temas penales y los temas de familia. Es un mix, entonces no es lo mismo hacerlo en un juzgado especializado que en un juzgado no especializado. ¿De qué depende que te divorcies? ¿La demanda la tengas que ver en Aranda, en Miranda, o en Briviesca o en Burgos? Del lugar donde esté el último domicilio familiar. Es lo que indica dónde está. Y alguno podrá decir, oye, pero es que yo soy de extranjero. ¿Dónde tengo que meter la demanda? ¿En Briviesca, en Miranda o en Burgos? Bueno, pues hay una cosa que se llama partidos judiciales y cada capital, digámoslo así, judicial se encarga de unos determinados pueblos. Muy bien. Lo siguiente, la guardia de custodia es que se encarga de qué vestido se pone, qué come y qué hace en el día a día. Okay, de eso se encarga la guardia de custodia, es decir, hoy sales, hoy no sales, este fin de semana sí, este fin de semana no. Vamos a ver... Pensión de alimentos. Efectivamente, vamos a ver aquí, y me estoy acordando de una cosa que no he puesto, la voy a apuntar aquí, régimen de visitas, para no se me olvide luego. 2 minutitos nos quedan, Mira, Jaime. Pensión de alimentos. Se fija también la pensión de alimentos, qué cantidad se va a pagar, qué conceptos incluyen, desde cuándo se paga y hasta cuándo se paga. Esto es una pensión que tiene que pagar el que no tiene los hijos al que tiene los hijos. Luego, otro concepto que se ve es la pensión compensatoria, que se determina qué cantidad se paga, cuándo es indefinida y cuándo es temporal, desde cuándo se paga y hasta cuándo. La pensión compensatoria es un dinero que tiene que pagar, así dicho rápidamente, el que ha trabajado al que no ha trabajado por dedicarse al cuidado de los hijos. Y se produce un desequilibrio económico. Es decir, yo gano 3.000, tú no ganas nada, pues se produce un desequilibrio económico. Luego, se puede ver, esto lo dejamos para más adelante, el uso de la casa. ¿A quién le dan el uso de la casa? Hay que diferenciar uso de la casa de propiedad. Uso de la casa es quien disfruta de la casa, que normalmente se lo dan a aquel que tiene la guarda de custodia, y la hipoteca la tiene que pagar siempre al 50%. Luego se distinguen gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Gastos ordinarios es aquellos gastos que se tienen que pagar con la pensión de alimentos que me paga mi cónyuge, y gastos extraordinarios, que lo vamos a ver más adelante, se tienen que pagar al 50%. Y además se va a fijar el régimen de visitas. Como aquel cónyuge que no tiene la guarda de custodia, vemos aquí si pues para él o para ella, ¿cómo se fija? Si los va a decir de semana alternos, qué va a pasar en Navidades, en Semana Santa, en verano. Y luego hay otra serie de gastos, otra serie de cosas que no se ven, pero que es importante, que es la pensión de viudedad, las medidas provisionales, litis expensas, es cuando la gente no tiene dinero, el inventario, y si es de mutuo acuerdo, se va a ver esto de aquí, la liquidación de gananciales, que es el reparto de los bienes. Si yo, Nuria, estamos casados, imagínate, tenemos una casa comprada a medias, si tú tienes la guardia y custodia de los hijos y la hipoteca la estamos pagando a medias, pero tú tienes el uso, yo lo que quiero es venderla, porque no quiero pagar la mitad de la hipoteca de una casa que estás usando tú sola. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo programa a programa. Próximo programa, ¿de qué vamos a hablar, Nuria? ¿De qué vamos a hablar, los niños? Vamos a hablar qué preguntas hacemos a alguien cuando se va a divorciar. Pues le preguntamos el número de hijos que tiene, la edad, qué hacen, qué gastos extras tienen, a la familia, si están casados en separación de bienes o en gananciales, el trabajo de él, el trabajo de ella, bienes que tienen comprados, el horario que tiene el trabajo, la hipoteca, los créditos que tienen, los coches, los gastos de la casa, es decir, todo aquello que nos ayude.
¿ok? Porque lo que pretendemos es tener una información para poder asesorarles y que al abogado vengan una sola vez. Porque ir a un abogado especializado en Derecho de Familia, nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la Asociación Nacional de Abogados de Familia, no es que seamos mejores abogados ni peores abogados, simplemente estamos más especializados y al ver más casos nos convertimos en una inversión. Es decir, vienes al abogado una sola vez y en ese convenio te vamos a elaborar, que suele ser el número de hojas que cada caso necesite, vamos a verlo. Muy bien, pues perfecto. Otro día más de una clase magistral. Nada. Preguntas que tengan, todo lo que quieran aclarar, info@safeabogados.com. Efectivamente. Mil gracias, Jaime. Nada, gracias a ti y decirte solo que yo no doy clases, sino simplemente comparto aquello que sé, porque no estoy para impartir clases de momento a nadie, pero con el tiempo nunca se sabe. Muy bien, muchas gracias.